Vamos a continuar con el valor de la innovación desde el diagnóstico y tratamiento integral del paciente con cáncer de mama triple negativo. ¿Por qué se brinda una mejor gestión en salud al paciente en sector privado? Aquí vamos a tener la participación de 2 expertos y vamos a iniciar con la doctora Georgina Garnica Jalife del Centro Oncológico Internacional Sur, Ciudad de México. Oportunidad que me han dado para platicar de las oportunidades que hoy tienen los pacientes triple negativo en el sector privado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque realmente lo que queremos hacer es una comparación entre cómo les va a los pacientes en privado, los pacientes que tienen oportunidades de recibir estas terapias innovadoras y lo que sucede hoy en los pacientes que tenemos en los hospitales públicos. Entonces, bueno, ya hemos comentado grandemente que, pues bueno, el cáncer de mama triple negativo se refiere a la ausencia de estos 3 receptores que son importantes para la toma de decisiones. Pero además de todo, hemos platicado también que un porcentaje, aunque no es muy grande, 10 al 15% de nuestras pacientes van a ser tumores triples negativo, pues lamentablemente estas pacientes tienen un pronóstico pésimo, ¿sí? Es decir, que de estas pacientes hay que considerar que como la mayoría de ellas son jóvenes, son todavía económicamente activas para nuestra sociedad, para su familia, etcétera. Por lo tanto, el impacto económico de tener una paciente enferma con cáncer de mama triple negativo, pues es bastante. Muchas de ellas tienen mutaciones en el gen BRCA y ustedes recordarán que esto se hizo famoso con el caso de Angelina Jolie, que finalmente en algún momento se comentó que tenía esta situación y entonces como que el mundo despertó un poco en relación a qué era esta situación, cómo podía prevenirse o cómo podía detectarse. Y también es importante saber, como ustedes podrán observar aquí, pues finalmente en la gráfica, esta línea negra con esta caída tan estrepitosa en la supervivencia es la que corresponde a los tumores triple negativo. Bueno, pues ya habíamos comentado entonces que es un subtipo muy agresivo porque podemos observar que prácticamente el 50% de ellos van a tener metástasis a distancia. Lamentablemente, 3 de cada 4 pacientes van a morir después de que el cáncer les ha regresado, ¿sí? Y además de todo, 1 de cada 4 pacientes van a recurrir después de la cirugía. Como ustedes podrán observar en la gráfica del lado derecho, podemos observar que incluso las metástasis son más agresivas, tienen metástasis, un porcentaje más alto de metástasis a sistema nervioso central, por ejemplo, que pues bueno, finalmente pues es lo que ninguna paciente quiere, ¿no? Tener metástasis mucho menos al cerebro donde va a afectar pues su propia calidad de vida y bueno, hay otras metástasis también a otros niveles. Ahora, generalmente lo que tenemos son 2 caminos para estas pacientes. El camino que han seguido y que pues lamentablemente por mucho tiempo van a continuar las pacientes en el sector público, que es el uso de quimioterapia, que esto no quiere decir que esté mal, y no quiero que se piense que estamos satanizando esta situación, porque de hecho la quimioterapia sigue siendo una piedra fundamental en el tratamiento de las pacientes triple negativo. Simplemente lo que quiero recalcar es que hoy ya existen otros tratamientos que le dan una perspectiva diferente a nuestras pacientes con cáncer de mama triple negativo. Hoy podrán observar ustedes la primera línea, se trata con antraciclinas y taxanos y después de la segunda línea tenemos una variedad de medicamentos que podemos utilizar. Pero lamentablemente, y quiero decirles, por lo menos en el hospital de donde yo estoy trabajando, que es el Hospital General, pues tampoco tenemos todas las quimioterapias a disposición y algunas veces hay algunas veces no existen y hay algunas de estas que jamás han habido. Entonces, pues ni siquiera en la situación de quimioterapia tenemos el armamento completo. Como ya habremos observado, la mayoría de pacientes hoy todavía se siguen tratando con quimioterapia, ya sea como monoterapia o como combinación. ¿Por qué? Porque la realidad es que para todos en el mundo, no nada más para México, es una situación en donde hay que invertir una cantidad de dinero importante, pero pues bueno, podemos observar acá entonces que aproximadamente el 70% de nuestras pacientes todavía siguen tratadas con quimioterapia. Y la situación aquí es, pues no es mala, las tasas de respuesta no son en realidad tan malas, son alrededor del 40%, la supervivencia libre de progresión, es decir,
el tiempo en el que una paciente se le da un tratamiento y el cáncer avanza o progresa o ya no responde a ese tratamiento es alrededor de 5 meses y medio y pues alrededor de una supervivencia global, es decir, desde que la paciente se diagnostica hasta que muere, alrededor de 1 año y medio. Y pues bueno, lamentablemente con la quimioterapia lo que sí tenemos son tasas de respuesta que son cortas, ¿sí? Las respuestas son de baja duración y con altas recaídas. Todos los que hemos tratado las pacientes con cáncer de mama triple negativo sabemos que finalmente cuando se tratan solamente con quimioterapia, por lo agresivo que es esta entidad, pues vamos a tener recurrencias muy frecuentemente y poco a poco y en un tiempo muy corto se nos van acabando las opciones de tratamiento. Además, no olvidar que la toxicidad asociada al tratamiento es algo que va a demeritar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y en el caso de las pacientes con cáncer de mama triple negativo, que pues ya son metastásicas, la calidad de vida es nuestro foco fundamental. Entonces, como podrán ustedes observar aquí nada más les puse un ejemplo de varias quimioterapias que utilizamos para las pacientes triple negativo. Y como podrán ustedes observar, pues bueno, estos son básicamente los medicamentos, los caballitos de batalla, ¿sí? Pero aquí ya estamos observando algunas combinaciones con medicamentos que son innovadores, hasta uno que ya es bastante innovador, que ya mencionó ahora la doctora Chavarri, que es el pembrolizumab, que es una inmunoterapia. Pero vean ustedes algo interesante aquí. Lamentablemente, las tasas de respuesta, que son estas que están en este cuadro rosa, pues no llegan ni al 20%, ¿sí? Es lamentable. ¿Por qué? Pues porque finalmente en este estudio en donde se estaba utilizando ya terapia innovadora, aquí en este solamente se utilizó como monoterapia, no se utilizó con ninguna asociación. Lo que se dieron cuenta entonces es que las pacientes que estaban siendo tratadas con quimioterapia, vean ustedes, esto es lamentable, de una primera línea a una segunda línea tenemos un descenso de un 51%, de un 49%, perdón. Aquí va a haber más del 30% de pacientes que mueran de una quimioterapia, de una línea de quimioterapia a otra. Y de una segunda línea a una tercera línea, tenemos que al final solamente vamos a tratar al 26% de pacientes porque el resto ya murieron. Entonces, vean ustedes, sí es lamentable, mientras en otros tumores tenemos pues más posibilidades, muchos más, los tiempos un poco más alargados, aquí esto pues se ve bastante tétrico, estamos de acuerdo. Hay necesidades insatisfechas en todos los cánceres, sí, pero hablando específicamente del cáncer de mama triple negativo, sabemos que es una neoplasia en donde la supervivencia es más corta, en donde desafortunadamente solamente una pequeña parte de pacientes va a tener acceso a una terapia dirigida y que además de todo hay que considerar el impacto negativo que se tiene sobre la calidad de vida. ¿Y cómo deberían de ser las cosas idealmente? Porque esto finalmente sí tiene una solución. Lo que pasa es que pues lamentablemente también pues tenemos la situación del dinero que no es poco. Entonces, ya lo habían comentado, básicamente lo que tenemos que reforzar es un screening temprano, ¿sí? El screening temprano en donde los niveles primarios de atención nos envíen a las pacientes para detección, diagnóstico y etapificación temprana. Esto salvaría muchas vidas. El problema es que pues ahí tenemos un hueco muy grande por muchísimas cosas, ¿no? Los médicos generales tampoco están preparados, a veces ni siquiera para tocar y detectar un tumor, la mayoría, y ustedes muchos habrán escuchado estas historias que enviaron a una paciente porque era una bolita de leche y tú no te preocupes y bla, 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 y al rato esto se convierte en un verdadero problema. El acceso temprano al tratamiento es una de las cosas más importantes. La paciente puede estar diagnosticada, pero ¿qué va a suceder si la diagnostican o si alguien sospecha algo y 8 meses después está llegando con un oncólogo? Pues ya desde luego, y hablando en este tipo de cáncer, las cosas cambiaron dramáticamente. Y además de todo, el acceso al tratamiento no solamente se trata de que la paciente llegue con nosotros, sino de que tenga las mejores oportunidades para tratarse. ¿Por qué? Lo que queremos son mejores resultados y que las pacientes vivan más y mejor. Entonces, bueno, básicamente la parte del diagnóstico que ya tenemos y que se usa actualmente, ya la tocó la doctora Arce,
pero ya se han hecho algunas mejoras. Algunas de estas todavía están en la parte en pañales y en algunos estudios y con validaciones pendientes, pero ya se pueden hacer biopsias líquidas, secuenciación genómica avanzada, que además de todo nos va a identificar ciertas características de los tumores que nos van a orientar a nosotros los oncólogos para decidir sobre un tratamiento sobre otro que le dé mejores resultados a las pacientes. Y también está la inteligencia artificial en imagenología. ¿Para qué sirve esto? Básicamente los pros es que se pudiera hacer una detección temprana. Recuerden que todo esto todavía le falta validación. Se puede hacer una caracterización molecular. A nosotros es importantísimo saber de qué estamos hablando y con qué estamos peleando. El monitoreo de la respuesta al tratamiento para que en determinado caso nosotros cambiemos el tratamiento si es necesario, detección de alguna recaída en forma más temprana y identificar resistencias al tratamiento. Es decir, la paciente no está respondiendo porque le hago una biopsia líquida y resulta que encuentro una nueva mutación que en algunos casos puede ser tratada con algún tratamiento diferente. Las contras de esta biopsia líquida es que pues, nos falta sensibilidad y especificidad todavía. La estandarización no está todavía protocolizada correctamente. Los costos, desde luego, son elevados. Entonces, imagínense, costos elevados al diagnóstico, costos elevados al tratamiento. Esto se vuelve lamentablemente pues, un círculo vicioso del que no salimos porque pues, entonces hay que irnos por lo más barato. Y la interpretación de datos todavía es heterogénea. En relación a la secuenciación genómica, tenemos que identificar algunos elementos, algunas mutaciones que nos van a orientar a un tratamiento específico. ¿Pero para qué sirve todo esto? Como ya habíamos visto con la doctora Chávarri, hay algunos elementos que se tienen que tomar en consideración para dar una primera línea de tratamiento. Y en este caso, en el cáncer de mama metastásico, tendríamos que tener dos situaciones. Medición de PDL1, que nos va a llevar a cierto tipo de medicamento, y evaluar si hay mutaciones en el gen de BRCA, que también nos da oportunidad de tratar con un tratamiento diferente al habitual. Para estas pacientes que no tengan estas dos situaciones, se sigue utilizando la quimioterapia. Por eso les comentaba yo, no se trata de satanizar, porque de todos modos la utilizamos. Cuando la paciente progresa, es decir, ya no responde al tratamiento primario, se le da quimioterapia y después tiene oportunidad nuevamente de utilizar estas terapias innovadoras, que bueno, ahorita vamos a platicar mucho más de ellas, y la verdad es que se van a sorprender porque sí son situaciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Todo el mundo pensamos que el cáncer solamente se trata con quimioterapia y ya no es así. Entonces, vean ustedes, básicamente la inmunoterapia, que fue el primer paso que se dio para tratar a las pacientes y que hoy se utiliza en la primera línea de tratamiento, lo que hace es una sinergia cuando se utiliza con quimioterapia. Y lo que hace básicamente es nuevamente alistar a nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente lo que hace es que se liberan antígenos que son identificados por las células dendríticas. Estas células lo que hacen es ser las chismosas del lugar, ¿sí? Aquí hay un antígeno, destrúyelo, ¿sí? Ahí va, ¿sí? Entonces se promueve que haya más células dendríticas y por lo tanto lo que sucede es que el sistema inmunológico empieza a capacitar a sus soldados, que son las células T. Las células T entonces están listas para identificar, ya conocen al enemigo y cuando ya lo conocen, estas células, la célula T, que ya está activada, ya está lista para pelear, se infiltra dentro del tumor y entonces lo que hace es que dentro del tumor ya dice, tú no estás bien, tú estás mutado, tú eres una célula cancerosa y entonces restablece la inmunidad que se había perdido. Entonces, pues vean ustedes que esto es una situación bastante buena. Tiene sus pros, tiene sus contras, eso no es motivo de esta plática, pero finalmente lo que tenemos es una terapia que alista, ahora sí que avispa nuestro sistema inmunológico para tenerlo listo para la siguiente batalla. Entonces, el estudio Keynote 355 hace justamente ya el uso de esta inmunoterapia. Aquí lo que se hizo fue valorar pacientes, ingresaron pacientes que no tenían ningún tratamiento previo o que habían recibido algún tratamiento en etapa temprana y que por alguna razón, después de 6 meses, ya les había regresado o el cáncer les había progresado. Y aquí vamos a hacer una cosa para que tomen en cuenta un poquito
¿Cómo está el asunto? Las pacientes pudieron haber recibido pembrolizumab más quimioterapia y esto es lo que recibiría una paciente en privado, ¿sí? Las pacientes del brazo control solamente recibían quimioterapia. Esto es lo que recibe una paciente en el sector salud. ¿Cuál es la diferencia? Vean ustedes, definitivamente hay una diferencia importantísima. Las pacientes que fueron llevadas a terapia inmunológica tienen una ventaja y un beneficio sobre las pacientes que solamente recibieron quimioterapia. Y esto se ve traducido en el tiempo en el que la paciente le regresó el tumor, ¿sí? Que son aproximadamente 9.7 meses, y también en el tiempo total que la paciente vivió desde el diagnóstico hasta que se murió, que son alrededor de 2 años. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algo importante. Ya empezamos a ver que sí hay implicaciones. Los tratamientos son efectivos, pero hay tratamientos más efectivos aún. Hay otros medicamentos que bloquean la reparación del ADN, ya los mencionó la doctora Chávarri hace un momento, y lo que hacen estos medicamentos, hagan de cuenta que una célula cancerosa pues está mutada. Lo que no queremos es que esta célula mutada se siga replicando, ¿estamos de acuerdo? Queremos parar el crecimiento. Entonces, la enzima que se llama PARP lo que hace es arreglar estos desperfectos que tienen estas células. Cuando nosotros inhibimos esta enzima, lo que estamos haciendo es que la célula se queda con el desperfecto y se identifica como una célula que no está perfectamente bien hecha y esa célula se muere. Por eso es importante en estas pacientes que tienen BRCA inhibir esta enzima para que no vaya a reparar y esta célula cancerosa no se siga replicando. Aquí hay 2 estudios que evaluaron 2 medicamentos diferentes, olaparib y talazoparib. Básicamente se utilizaron después de una recaída a una primera línea de quimioterapia y vemos aquí nuevamente pacientes que sí tuvieron oportunidad de tomar el tratamiento versus las que no, solamente quimioterapia, y vemos diferencias importantes en ambos estudios. El metaanálisis lo que nos dice es efectivamente este medicamento te sirve para retrasar el momento en el que la paciente va a progresar, pero no van a vivir más. Eso es lo que nos dice el metaanálisis. Y hoy por hoy contamos con medicamentos que ya han revolucionado todo lo que habíamos conocido hasta ahora. Se llaman anticuerpos monoclonales drogoconjugados y estos son arreglos de ingeniería genética. A un anticuerpo monoclonal con un enlazador le enlazan, ¿sí?, una droga citotóxica, una quimioterapia, ¿sí? Esta quimioterapia que habitualmente se pone y afecta todo en forma sistémica, aquí está escondida como un caballo de Troya, ¿sí? El caballo de Troya entra y adentro de la célula libera estos medicamentos para hacer un efecto mucho más potente y mucho más dirigido. Entonces, bueno, tenemos diferentes medicamentos. Algo importante es que el TROP2, que es básicamente el receptor que van a ir a buscar estos anticuerpos, están expresados en una proporción muy alta, tanto en pacientes triple negativo como en pacientes luminales, que son los que no son triples negativo, y afortunadamente no se tiene que medir, porque pues bueno, aquí le estamos quitando afortunadamente una situación que pudiera ser, bueno, es que ahora hay que medirlo y hay que ver si el paciente tiene. No, la mayoría va a tener, así que no hay ningún problema en el uso. Además de que con el tiempo es muy estable. Entonces, básicamente, el paciente que inició con triple negativo y que progresa y progresa y progresa, tenemos que generalmente va a tener una proporción, va a estar estable en la expresión de TROP2. Entonces, vean ustedes, este es el mecanismo de acción. El medicamento va a identificar su receptor, se va a unir a él, se va a internalizar, es decir, va a ingresar dentro de la célula. Adentro de la célula va a haber algunas proteínas encargadas de deshacer ese medicamento, ¿sí?, este anticuerpo, y lo que va a suceder es que estas bolitas anaranjadas son la quimioterapia que traía unida. Este caballo de Troya, pues lo que venía dentro del caballo eran este medicamento que finalmente en el núcleo de la célula va a destruir y va a impedir que la célula pues tenga una replicación normal, y también lo que va a suceder es que este medicamento, como la membrana de la célula
pues permite la salida de este medicamento, lo que va a suceder es que el medicamento va a salir y va a afectar a las células vecinas que son cancerosas también y que además, por alguna razón, no tenían este receptor expresado. Entonces, esto es lo que se llama el efecto espectador. La realidad es que esto es buenísimo porque entonces se destruyen más células que están enfermas con un medicamento pues mucho más dirigido. El estudio ASCENT es el estudio que le dio validación a este tipo de medicamentos. Lo que se utiliza aquí es sacituzumab govitecan y este medicamento se utilizó contra, volvemos al punto, pacientes que ya progresaron y pudieran haber progresado hasta 17 veces, fíjense, o sea, eran pacientes multitratadas muchísimo, ¿sí? Que ya, pues bueno, todavía estaban en situación de poder recibir un tratamiento y aquí se comparó dar el medicamento innovador versus solamente quimioterapia, paciente privado, paciente en sector salud. ¿Y qué sucede aquí? Vean ustedes la estrepitosa caída de esta curva en las pacientes que solamente recibieron quimioterapia versus la estabilidad que da este medicamento. La reducción en el riesgo de recurrencia fue de casi el 60% y del riesgo de muerte de casi el 50%. Además, vean ustedes, la actividad del medicamento supera con mucho lo que se hace con la quimioterapia convencional y estas son las tasas de respuesta, es decir, cómo ve el paciente y nosotros oncólogos, cómo está reduciendo el tumor, en una imagen si ya la metástasis se quitó, se hizo más pequeña, más o menos estas tasas son del 35% y van a decir, pues no es tanto, pues sí, pero comparado con lo que hace la quimioterapia, que son 5%, 4%, 3%, pues desde luego que estamos hablando de un medicamento altamente activo. Además de todo, este medicamento se puede dar independientemente de la edad. Pacientes de menos de 65 años o de más de 65 años se benefician de este medicamento y afortunadamente también la calidad de vida se ve beneficiada, que les había yo comentado. Esta es una de las, bueno, finalmente el pilar de tratamiento en las pacientes metastásicas. De tal manera que ESMO, que es una organización europea en donde califica, le da cierto valor a los medicamentos. 1 es el menos útil, 5 es el más útil, porque ha demostrado que, pues, entre otras cosas, mejora calidad de vida. Este medicamento está ubicado en el 5. Desde luego tiene sus efectos secundarios, entre ellos bajan las defensas, puede haber náusea, puede haber diarrea, pero todo esto no crean ustedes que es intratable. Estos efectos secundarios se pueden tratar sin problema. Existen algunos otros medicamentos ya mencionados también por la doctora Janine Chavarri, por ejemplo el trastuzumab deruxtecan como buenos resultados y en este caso este medicamento que también es un agente anti-TROP2 que está ahorita en evaluación, pero por lo pronto tenemos buenos resultados. Ya se están haciendo además combinaciones de medicamentos, inmunoterapia más anticuerpos monoclonales drogoconjugados, en donde podemos observar que claramente se está superando lo que se había hecho, que ya se había hecho bien, pues ahora se está haciendo mejor. Y pues bueno, aquí tenemos entonces el complemento de esta gráfica que les había, de este algoritmo que les presenté inicialmente. El camino, que es el camino tradicional, en donde los pacientes en el sector salud pues este es el camino que ellos van a transitar y el camino de un abordaje novedoso en donde tenemos que identificar 2 factores principales para dar los medicamentos que mejor les vayan a beneficiar a las pacientes. Entonces, aunque el cáncer de mama triple negativo es uno de los subtipos más agresivos, estas terapias innovadoras han transformado el panorama del tratamiento. Esto hay que visualizarlo, proporcionando esperanza y opciones que son significativas, mejoran significativamente la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y con esto termino. Muchísimas gracias.